Dios no es hombre, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces, esa tercera cualidad de Dios es que Él no puede mentir. O sea, en la fe vemos tres cualidades, ¿no es cierto?, que están en la naturaleza de Dios, que están asociadas a la naturaleza de Dios. Y la primera es que Dios no cambia, ¿no es cierto? También Dios no falla. Y tercero, Dios no miente. Entonces imagínense, cuando nosotros creemos a su palabra, como dijimos anteriormente, se nos revela la palabra, ¿no es cierto? El Señor nos habla, el Señor viene y nos revela su palabra. Esa palabra produce en nosotros en la semilla de la fe. Entonces, esa fe viene a producir en nosotros una acción. Dios quiere que nos movamos. Pero esa fe que me está asegurando que lo que dijo Dios no cambia. O sea, si Dios me dijo hace 10 años que iba a hacer algo conmigo, que me iba a llevar a predicar, a ser un misionero o un empresario o un estudioso, lo que sea, o que me iba a prosperar, si Dios lo dijo hace 10 años, Dios no va a cambiar esa palabra. ¿Sí? Y esto es súper interesante con respecto a la profecía. A veces hay gente que profetiza una cosa y después profetiza otra. Y lo que nosotros enseñamos en profecía es que si Dios te dijo una palabra profética o te mostró una revelación o te reveló la palabra hace años atrás y a lo mejor tú te has olvidado tú de esa palabra, ¿por qué? Porque te has alejado, porque no estás alineado con Dios, etcétera, etcétera. Dios no se ha olvidado de esa palabra. Dios no cambia. Él dijo un día y Dios lo va a hacer. Te va a volver a levantar, a llamar, a reactivar, como decimos nosotros, etcétera, etcétera. Y Él no falla. O sea que lo que Él dijo va a ser tal cual como lo dijo. Y porque Él también en su naturaleza, Él no puede mentir. Lo que Dios dijo, lo va a ejecutar. ¿No es cierto? Como dice ahí, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Me entienden? Entonces, acá vemos en esta parte dónde está puesta nuestra fe o cuál es la base de nuestra fe. Primero dijimos que la base de nuestra fe es la naturaleza de Dios, la segunda es la obra redentora de Jesús y la tercera es la palabra de Dios. Entonces, lo primero que vimos ahora fue la naturaleza de Dios con esos tres principios. Dios no cambia, Dios no falla y Dios no miente. Ahora, la obra redentora de Jesús, donde está puesta nuestra fe. Ya nos queda poquito para ir concluyendo, 13 minutos y estamos listos, hermanos. La obra redentora de Dios. Dice acá Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miren, cuando hablamos del autor y consumador, es el autor, cuando hablamos de consumación, es aquel que termina. Podría decir el autor y el que termina, el autor y el que concluye, ¿no es cierto? O donde empieza, podríamos decirlo así, puesto los ojos en Jesús, donde empieza la fe y donde termina la fe. ¿No es cierto? Eso quiere decir el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, la obra redentora de Cristo, cuando Cristo viene a la tierra, Él es el centro de la fe, ¿no es cierto? A través de Él nosotros podemos llegar al Padre, a través de Él nosotros podemos restaurar la relación con el Padre. O sea que lo que perdió Adán, lo que hablamos al principio, de esa dependencia de la fe de Dios, ¿no es cierto? Y de confiar en Dios, Adán lo pierde, pero ahora Cristo a través de su obra redentora lo vuelve a restaurar. Él es el autor. Jesús es quien en cierta manera escribió, ¿no es cierto?, de la fe, ¿no es cierto?, es donde empieza la fe y donde termina la fe. Amén, dice, Cristo ha venido a ser la fuente de nuestra fe en Dios. El hecho de su muerte y resurrección provee la base o fundamento para nuestra creencia. ¿No es cierto? El apóstol Pablo dijo que si nosotros no creyéramos que Cristo resucitó, vana es la cruz. O sea, la cruz no tiene sentido. No tiene sentido predicar el Evangelio si Cristo no hubiese resucitado.
¿Por qué creemos? ¿Por qué Pablo cree que Cristo resucitó? Por la fe, porque Pablo no lo vio. Pablo no estuvo con Jesús como los 12 cuando resucitaron, pero Pablo fue llevado al tercer cielo por Jesús y allá él le reveló, o sea, él vio no al Cristo resucitado, vio al Cristo glorificado en su gloria. Amén. Entonces Pablo sabe lo que está hablando. Entonces él está hablando de que Cristo es el autor y consumador de la fe. Y por último dice en 1 Corintios 1:30, más por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, Jesús es el centro de la fe. Él, ahí está toda la fe, todo lo que necesitamos con respecto a la fe está en Jesús. Por eso que cuando usted diga, Señor, aumentame la fe o fortaléceme la fe, vaya a leer a Jesús, leamos los evangelios y nos vamos a dar cuenta cómo Jesús fue obediente, cómo Jesús obró milagros, cómo la gente se acercó a Jesús y Jesús hizo milagro y sanidad por la fe. Amén. Así que tenemos que ir a Cristo. Y por último, mi hermano, la palabra de Dios. Ya, ¿quién quiere leer acá? Mis hermanos, mi hermana Andrea, si puede leer, hermana Andrea, o hermana Natalia, ¿puede leer? Ah, la hermana Natalia parece que tiene malo el micrófono. Yo leo. Ya, ahí donde El dice cielo y la, la palabra de Dios, el Mateo cielo y la 24, tierra, ¿sí? 35. ¿Cómo? Ya. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo Amén. 24:35. Y la otra, si quiere, como es Y cortita ahí la, mismo. ya. Y me dijo Jehová, ¿por qué yo apresuro mi palabra para ponerla por obra? Jeremías 1:12. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Bueno, Amén. ya. Entonces, lo último que es la base de nuestra fe está en la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Jeremías dice, y me dijo Jehová, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén. Entonces la fe está asociada a la palabra. La palabra de Dios, ¿no es cierto?, es la semilla que produce en nosotros fe, acuérdense. Y esa fe, cuando esa semilla produce fe, la fe no me la puedo guardar. ¿Qué tengo que hacer con esa fe? Ponerla por obra. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces, bueno, la última parte tiene que ver con cómo obra la fe. Y ahí está la última parte que vamos a ver. Cómo obra la fe. Cómo obra la fe. Entonces dice acá, ¿cómo obra la fe? El principio de la fe. Debe operar, según Romanos 3:27, en nuestras vidas continuamente sin importar cuál sea la circunstancia. ¿No es cierto? Dios nos da fe y eso lo tenemos que entender. Ahí en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por su fe vivirá. Amén. Entonces, lo primero que No, tenemos que emocional, entender está bien, gracias. Que Dios lo está aquí primero que conmigo. tenemos que entender es quién nos da fe. Amén. ¿Quién nos da la fe? El Señor Jesucristo. A través del Evangelio, ¿no es cierto? Como dice acá, se recibe por fe. O sea, Dios nos da la fe. Amén. Esa es lo primero que tenemos que entender, que el Señor nos da la fe. Entonces, cuando nosotros necesitamos fe o crecer en fe, ¿a quién tenemos que ir? Al Señor, ¿no es cierto? A la rodilla, a la oración. Señor, fortalece mi fe, ayúdame en la fe. Lo segundo, la fe viene por la palabra de Dios. Es interesante esto porque, porque uno dice, Señor, aumentame la fe, pero ¿cómo puedo obtener fe? Bueno, la palabra de Dios te va a producir fe. Acuérdense que la palabra es una semilla que produce fe en nosotros. Dice acá eh, Romanos 10:17, ¿lo puedes leer, hermano Ariel, por favor? Está ahí mismo. Romanos 17. Claro. No, no, aquí en José.
Entonces la fe viene de Dios, ahora viene por el oír la palabra. Ya. Ahora sí, pastor. Romanos 10:17. Claro, Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. amén. Entonces Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, o sea que para tener fe, ¿qué tengo que tener? Oído. ¿Y oír qué? Oír las malas noticias, oír el noticiero, el matinal todos los días, oír lo que está pasando allá en la guerra con el petróleo. ¿Qué tengo que oír para tener fe? La palabra de Dios. Tengo que oír, ya sea que la lea, que la escuche, que la predique en el día domingo, pero yo tengo que oírla. Y por ahí va a venir la fe. Entonces, una vez venida la fe, por la palabra que viene a mi oído espiritual y baja a mi corazón, ahora yo, ¿qué tengo que hacer con esa fe que viene por la palabra? Obedecerla, lo que hablábamos al principio. Entonces ahora yo voy a obedecer la palabra, ¿no es cierto? Y la voy a activar en mí. Por eso que dice acá, la fe es activa y no pasiva. Subráyelo ahí en su cuaderno o escríbalo, hermano. La fe es activa y no es pasiva. Miren, yo escuché muchos testimonios de hermanas y hermanos que no se les había revelado la fe. Y ellos me decían, no, estoy esperando en Dios que Dios cambie a mi hijo. Pero era una espera, hermano, pasiva, porque ellos ni oraban por el hijo. Ah, una hermana recuerdo que no se le había revelado la palabra y ella decía, le entregué mi carga al Señor, descansé en Dios, mi hijo era mi carga y descansé, se lo entregué al Señor. Pero esa entrega no era una entrega activa, o sea, ella no le seguía predicando, no le seguía amando, ¿me entiende? No seguía hablándole del Señor. Entonces, muchas Pero veces había los hermanos en la iglesia piensan que entregarle al Señor la carga es olvidarse, no. Tiene que ver con una fe activa, o sea, yo esa fe me vino por el oír, pero ahora ¿qué lo hago? La pongo en práctica, me pongo activo, ¿no es cierto? Empiezo a caminar en ella, empiezo a creerla contra todo pronóstico. Y por eso que Santiago 2:17 dice, la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. O sea, en otras palabras, si la fe que tú tienes no se activa, así de simple, está muerta en ti. ¿De quién depende ahora que la fe produzca el milagro? ¿Solo de Dios o también de mí? ¿Me entienden o no? O sea, va a depender muchas veces de que nosotros, de nuestra actitud, de cuánto creamos. Si Dios puede hacer esto, hermano, en un chasquido de dedos, en un segundo, puede cambiar todas las circunstancias, puede hacernos tremendos milagros. Pero Dios quiere ver fe en nosotros. Por eso que Abraham se demoró 25 años en ver el milagro. Por eso que David se demoró 15 años. José se demoró 16 años. Y otros se demoraron varios años, hermano. Porque si fuera fácil o Dios fuera solamente el que provoca todo esto, lo que hace Dios es provocarnos a nosotros, pero lo que quiere ver Dios en esa fe es que nosotros accionemos, activemos la fe, creamos, ¿no es cierto? Yo le digo a hermanos, hay personas que le digo, no pares de luchar. Y a veces yo recuerdo un hermano que me dijo, ya Dios me desechó, Dios ya me dejó de lado porque le he fallado tantas veces, he pecado. Y el diablo le metía saeta en la cabeza, pensando que Dios se había olvidado de él. Entonces yo cada vez le decía, no, hermano, Dios no se ha olvidado de ti. Tú tienes que tener fe que Dios puede restaurar tu vida y levantarla. Tú tienes que tener fe que Dios lo dice la palabra, no lo digo yo. Si 7 veces cayera el justo, esas 7 veces Jehová lo va a levantar. Pero para eso tienes que tener fe, porque habían otros que se rendían y volvían atrás. Entonces no daban la batalla, no daban la lucha. Dios puede cambiar tu vida, te puede transformar, te puede sacar de las peores circunstancias, de vicios, de lo que sea, pero para eso tienes que tener fe. Algunos dicen tienes que tener voluntad, no, voluntad sí, pero tienes que tener fe.
que Dios va a transformar tu vida, que Dios hará de ti alguien extraordinariamente poderoso en sus manos. Entonces, la obediencia a la palabra, que este tercer paso, tiene que ver con que la palabra fue sembrada como una semilla y ahora Dios necesita que esa palabra se active. ¿Quién va a activar esa fe? Somos nosotros. Dios lo que hizo fue provocar solamente con su palabra, pero ahora, si la fe no tiene obras, va a estar muerta en sí mismo. Y por último, y ahora si estamos ya, me queda un minuto, las 9:30, la crisis o prueba de nuestra fe. Y este es un tema muy largo, obviamente, pero que es bueno tocarlo para ir terminando, porque muchas veces nuestra fe va a ser probada, hermano. Y uno dice, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Bueno, Dios quiere probar nuestra fe. ¿Cuál es el propósito de probar nuestra fe? ¿No es cierto? Es probar si somos fieles a Él o no. Si seguimos creyendo en Dios en las circunstancias difíciles de nuestra vida. Si somos capaces en confiar en que Él tiene el control de todo. Si somos capaces en confiar de que Él está en control del principio y del fin de la prueba. Si somos capaces de cantar una alabanza en medio de la tribulación o de la prueba. ¿No es cierto? Cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando por el dolor o por la angustia, nuestra fe va a ser probada. Acá en Primera de Pedro 1, del 6 al 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, si es necesario, Dios nos va a probar para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué va a probar Dios? Nuestra fe. Pero miren qué interesante, dice, mucho más precioso que el oro. O sea, si hay algo que tiene más valor acá en la vida que el oro, es la fe. El cual, aunque perecedero, ¿no es cierto?, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. O sea, ¿qué es lo que busca Dios acá? Es probar tu fe, como se prueba el oro con fuego, con una prueba, para ver si eres fiel, para ver si sigues cantando cuando le cantabas cuando no tenías ninguna prueba, si a ver si vas a ir a congregarte el día domingo a pesar de los momentos difíciles que estés viviendo. Si eres capaz en la misma tentación de ser fiel a Dios y decirle no a la tentación. Entonces acá, ¿qué es lo que busca? Dice, en fe nos entregamos a su fidelidad. En nuestros tiempos de duda y lucha, Dios es fiel y no nos abandona. Dice 2 de Timoteo 2:13, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Después dice, cuando la fe de Tomás y Pedro fue probada, Él siguió siendo fiel, ¿no es cierto? Jesús no lo abandonó. Y dice Hebreos 13:5, Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Entonces, ¿qué es lo que busca el Señor acá? En esta fe que en algún momento de nuestras vidas, nuestra fe va a ser probada. Pero va a ser probada para bien. Porque después de una prueba, ¿qué es lo que viene? La promoción o la buena nota, el regalo, ¿no es cierto? Cuando nos sacamos una buena nota cuando íbamos al colegio, nos felicitaban dos fuentes o dos personas principales. Primero, el profesor o el maestro, la maestra. Y segundo, nuestros padres en nuestra casa nos felicitaban. En el Evangelio, cuando nosotros pasamos por pruebas y nosotros como pastores hemos pasado prueba con algunos hermanos, muchos de ustedes han pasado prueba y nosotros la hemos tenido que pasar con ustedes. Lo primero en alegrarse, obviamente, es el Padre Celestial, su Padre. Pero nosotros también, como pastores o como maestros, también nos alegramos de que pudieron pasar por aquellas pruebas. La prueba lo que va a producir en nosotros, hermanos, es madurez en la fe, es confiar más en Dios. Esa prueba, dice el apóstol Pedro, que va a ser hallada en alabanza cuando Cristo sea manifestado. O sea que cada vez que tú pases la prueba de fe, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dice que tu fe, esa prueba de fe, si la pasaste,
Dios mismo va a ser hallada en alabanza, o sea que tu fe va a ser alabada. Lo que tú hiciste va a ser alabado. Por eso que en la Biblia están escrito en Hebreos 11, que yo les dije que leyeran, está escrito sobre los héroes de la fe. No está escrito sobre los que rechazaron al Señor, no está escrito sobre aquellos que negaron al Señor y que no le creyeron, sino los que cayeron en ese cuadro de los héroes de la fe son aquellos que creyeron al Señor y confiaron en Él. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros sigamos confiando en Él, sigamos creyendo, que cuando venga la prueba de la fe, ¿no es cierto? Dígale al Señor, Señor, fortalece mi fe, ayúdame a pasar por este tiempo de prueba, porque la prueba es momentánea, lo dice Pedro, es momentánea, es por un tiempo. Después pasar esa prueba, ¿qué es lo que va a venir? Va a venir el regalo, va a venir el premio de la fe, mi hermano. Amén. Así que esta es la clase de hoy. Yo sé que ha sido como bien rápida, vertiginosa. Nos pasamos un poquito en el tiempo, pero bueno, gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque sé que Dios también nos habló. La clase va a estar grabada, se me olvidó grabarla, la grabé como de la mitad para adelante. Así que acuérdenme igual, ya acuérdenme ¿cómo es que se llama? Cuando estemos en la clase empezamos que hay que grabarla, se me olvidó. Pero está grabada igual y vamos a subirla a YouTube para que ustedes puedan verla en la semana. Así que Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo. Recuerden que los que no han podido votar ahí en la encuesta que les envié, pónganla donde estamos escogiendo si movemos el discipulado, lo dejamos en el lunes o el martes, ¿ya? Y según la votación que hayan, yo les voy a decir el día que se consagró, ¿ya? Así que, porque los días de discipulado siempre son más flexibles, los movemos. Hay veces que hemos tenido los miércoles, los martes o los lunes, así que no hay problema en eso. Ya, así que voten los que no han votado y ayúdennos en esta tarea. Dios les bendiga, mi hermano. Nos estamos viendo entonces. Muchas bendiciones. Nos vemos este jueves. Amén. Que Dios bendiga sus vidas y estamos en contacto. Muchas bendiciones para todos. Chao, Que el pastor. Señor les bendiga. Chao, chao. Ahí nos vemos, los hermanos. Amén.